esta charla que organizamos desde Izquierda Socialista. Le damos la bienvenida a nuestra compañera diputada nacional electa, Mónica Schwarzauer. Está recién llegada de Lima, estuvo haciendo un viaje solidario, como le corresponde a cada diputada, diputado de los trabajadores y trabajadoras, expresando la solidaridad con la lucha del pueblo peruano. Así que bueno, le damos la palabra a Mónica, que queremos escuchar toda la experiencia rica que seguro trajo de ahí. Bueno, en primer lugar, compañeras, compañeros, compañeros, saludarnos a todos, felicitarnos a todos que estamos acá reunidos. ¿Cómo sería? Regando la convicción del valor del internacionalismo. Antes de charlar, sí me parece que había que poner en palabras la valoración de que podamos habernos acercado en este viaje solidario y la experiencia de poder discutir con muchos luchadores como parte que es posible porque tenemos una organización internacional que es la UNCI, como es posible también acercarnos a Ucrania, un montón de luchadores y sindicatos ucranianos y las organizaciones, como hemos tenido esa revista de Irak, justamente por reflejar las experiencias, así que desde ese punto de vista revalorar que estemos construyendo contra viento y marea y contra todas las colaboraciones una organización internacional revolucionaria, la UNCI, y también, más bajo dicen, bueno. Y también valorar el esfuerzo material que significa hoy en día para que el dólar es un pasaje y también para los compañeros del Partido de las y los Trabajadores en Perú, el esfuerzo material que significa recibir a alguien en medio de la situación que viven ellos, no solo la de la lucha de todos los días, sino también la de la precariedad laboral. El partido nuestro refleja la misma realidad que tiene todo el Perú, el 80% de los peruanos, que está dentro de los trabajadores informales, incluidos los trabajadores asalariados, porque hay la flexibilización laboral ya avanzó mucho, así que hay un alto porcentaje de trabajador asalariado que tiene contrato permanente temporal, es decir, es así. Y de paso cuento otra anécdota, entre las cosas que nos contaba un militante nuestro, que es un dirigente viejo de una fábrica de alimentación. La reforma laboral ha llegado tanto y tan a fondo que en una empresa de casi 500 trabajadores existen 5 sindicatos, y sindicatos del mismo oficio con distintos convenios colectivos y derechos distintas condiciones de trabajo. Es decir, están luchando contra un montón de cosas los peruanos, digamos, en particular. Pero bueno, dicho esto, compañeros, un poco, yo me voy a parar así. Dicho esto también, compañeros, contar un poco ya para ir a bajar con el avión. Nosotros llegamos a Lima en un momento donde más o menos en una radiografía de todo lo que está pasando en Lima y del gran proceso revolucionario que se abrió a partir del 7 de diciembre, cuando intenta Castillo dar un golpe y termina con la cárcel y bueno, y Dina, la que hoy es repudiada por todo el mundo, se queda con el poder en un pacto con la derecha, como dicen ellos, la derecha acholada, como la derecha bruta, la derecha mala, la derecha de choque, digamos. Bueno, ese proceso lleva, como ya lo habían dicho en otras charlas Miguel, lleva más de 2 meses y medio y no para, a pesar de la represión, hay muertos, hay detenidos, hay gente que ya, dirigentes de algunas regiones que han sido del Comité de Defensa, de estas coordinadoras y nuevos organismos, que ya están en proceso judiciales express, pero hay una voluntad de pelear y de buscar un cambio que, bueno, que eso es lo que está haciendo temblar a todo el régimen y el empresariado peruano. La organización se queja mucho porque dicen que en los últimos 2 meses y medio ha perdido casi 2.180 millones de dólares por la paralización, la corte de rutas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un proceso muy profundo. Nosotros llegamos ya, que todos sabemos de las charlas, que esta lucha que se empieza a levantar en contra de la traición o el gobierno de Dina, que intenta instalar un gobierno cívico-militar, peleó durante un mes. Yo le cuento más o menos el relato de cómo lo cuentan los compañeros, que estuvieron más de un mes en las provincias, resistiendo y viendo todo lo que nosotros, y bancando la represión, y cuando vieron que Lima no los escuchaba, dijeron, bueno, hay que ir a Lima. Y se hace esa famosa movilización del 19 de enero de los 4 suyos, que ya nos habían hablado en otras charlas, y se quedan ahí, se quedan en Lima, esa es la realidad.
en esto, aparte del debate, es, y vamos a Lima a cortarle la calle, porque con nosotros somos los campesinos, somos los que producimos la comida, y si ellos no nos escuchan, van a tener que escucharnos porque no va a llegarle comida. Entonces, esto de estar en Lima era también hacer movilizaciones, hacer cortes de las autopistas. De hecho, el día de la movilización acá, que estábamos en el paro cívico, ya estuvo cortada la Panamericana que da sur, o la autopista, digamos, que da sur, cortada desde muy temprano a la mañana, que es la que lleva y trae los productos de las regiones del sur y el alimento en particular. Y bueno, lo cierto es que esta concentración, también para revalorar todo el proceso y la voluntad de lucha de los campesinos y trabajadores de Perú, esta gente fue acampada y recibida en las universidades, digamos, particularmente la de San Marcos, donde el partido también, para reivindicar, estuvo desde el primer día a disposición con la compañera Liliana del sindicato, un sindicato de salud, el sindicato nacional, y la secretaria nacional, impulsando desde los desayunos, la comida, armando las brigadas de atención a los compañeros, porque llegar a Cusco significó más de un mes, llegar a Lima, disculpen, significó más de un mes, más de un día y pico de viaje en condiciones de... No hay aire acondicionado en los micros, no hay aire acondicionado en los trenes, digamos así. Es así de difícil la vida, así que bueno, y así todo, cuando fue la fuerte represión, que ya sabíamos, había conmovido también un poco a la clase media y hay unos artistas que tienen todo un movimiento con los nombres de los fallecidos ya, y que se moviliza todos los días, trata de visibilizarlo, etcétera, hemos marchado con ellos. Todo esto terminó en que la gente no se volvió, se levantó en 2 semanas, replegándose lo que yo para decirlo de alguna manera, ellos lo llaman los conos, pero sería como replegarte al Gran Buenos Aires, donde está toda la migración del interior y que hace vida y trabaja en Cusco desde hace años, digamos, que eso también era un condimento que es lo que está potenciando la movilización en la propia Lima. Nosotros llegamos el viernes y el sábado, ya el viernes, que era el día después de que el Parlamento por tercera vez ratificaba que Dina iba a quedar. Y al otro día, el sábado, se hace al otro día que llegamos nosotros, una movilización de todas estas delegaciones campesinas que justamente salieron a la calle otra vez en la demanda, digamos, a volver a poner en la calle la demanda. Los reclamos centrales de ellos fue la Dina, es basta de represión, liberación a los presos, que son toda esta gente que está siendo juzgada, asamblea constituyente, y bueno, y con esas consignas se estaban movilizando, digamos, un poco en respuesta. Ellos, cuando el Ajantito lo dicen, que eso tiene mucha profundidad, ellos cantan todo el tiempo, ¿no? Con un ritmo sicuri, que es el ritmo medio típico campesino. La canción dice: Dina asesina, el pueblo te repudia. Ese es todo, Dina, todo el mundo cantando Dina. Entonces, esta democracia ya no es democracia, dice la canción. Y en eso no solo refleja la bronca contra la represión, la canción sigue diciendo: ¿cuántos muertos más necesitas antes que renuncie? Dice el canto. Pero en esto de esta democracia ya no es democracia, no solo habla de la represión actual y de esto, sino de la valoración que se tiene y el repudio a que los sectores más movilizados y por donde arranca todo y fueron epicentro, que son las provincias del sur, son los que opinan que les robaron una elección. Ellos votaron por Castillo. Todas estas comunidades también lucharon contra Castillo durante el gobierno, reclamando que cumpla Castillo con su demanda, pero digamos, se juntan las dos cosas, pero el Congreso al revés, digamos, el Congreso terminó dándole un golpe. Dina terminó siendo la traidora, es decir, hay algunos videos que por ahí después cuando los repartamos hay unas campesinas que dicen: ya no me representa, ya, ¿no? Que eran de la misma provincia de que esta Dina antes que como se llama, su vida de vicepresidenta. Entonces, esa consigna tiene esa connotación, digamos, es decir, no queremos más represión, cuántos muertos vos querés, pero también esto no es un gobierno legítimo. Esto es lo contrario de lo que votaron. Acá ganó Castillo como un fenómeno electoral nuevo, porque era un luchador, ya conocemos que estaban los piquetes docentes, había dirigido contra la burocracia una huelga docente muy importante, y entra un partido de reformistas y de gente que ya había sistemáticamente, ¿cómo se llama?, prometido que se podía resolver, etcétera, pero bueno, entra ese partido y termina siendo un hombre del continuismo, que es lo
que le dicen, como dicen ellos, el continuismo de lo que fue los planes de Fujimori, más o menos como los de Menem, los planes de entrega, etc. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Digamos, es decir, ya está, esta democracia, este régimen ya no los representa, es eso esencialmente. Cuando ellos dicen queremos una asamblea constituyente, le vamos preguntando a todos, y lo que te dicen es queremos cambiar esto no va más. Y está muy ligado a queremos cambiar la constituyente de Fujimori, que fue con la que ellos consideran aumentó la privatización de la salud. La situación, la compañía de salud denunciaba que cuando fue la pandemia, que algo de eso nosotros vimos acá, cuando fue la pandemia, en 11 millones de personas que hay en Lima, no había más de 300 camas. Puede ser que yo haya entendido mal y eran 300.000, honestamente me quise comunicar para confirmar el dato, pero compañeros, en 11 millones de personas, 300 camas, 300.000, es dejaste a todo el mundo fuera, una política deliberada de mantener a los viejos, es decir, todo. Entonces, y eso es la consecuencia de que no tienen, es medio el grito de Chile, es decir, no tienen salud pública, digamos, eso es lo que defienden nuestros médicos y nuestros enfermeros permanentemente, que es la salud pública, bueno, ya está destruida, ya todo es privatización, todo es sanatorios chiquitos, etcétera. En la escuela lo mismo, digamos. Entonces, para ellos es cambiar algo, digamos, es cambiar esto que nosotros estamos, que digamos que es lo que nos está afectando al pueblo peruano. Dentro de eso, por supuesto, hay sectores más de vanguardia que quieren todo el programa que había prometido Castillo, que es eso, más el tema de la renacionalización del gas, que es un tema que había prometido Castillo en la reelección, que se terminen con los CAS, que es una lucha alrededor de la cual nuestra compañera formó su sindicato. El CAS son todos los planes de precarización dentro del Estado, es decir, el aumento salarial y un montón de reivindicaciones que estaban esperando, que lucharon por ello bajo el gobierno de Castillo y que no tienen solución y que combina en un pacto con Fujimori, ya tienen absolutamente claro que es lo contrario de lo que votaron y contra eso se están rebelando. Y a pesar de todos los intentos, hasta ahora, está claro, no van a aflojar. Yo ahora voy a contar algunos así detalles y diálogos, pero digo, como dato importante, hoy se anunció que nuevamente va a haber un paro nacional el 20, digamos. Es decir, estamos hablando de una CGTP traidora que fue cómplice de todos los gobiernos y los empresarios en todo este desastre que significó el plan de la destrucción, digamos, de Perú, el plan neoliberal, fundamentalista, etc. Entonces, concretamente, el cambio para ellos es eso, pero otra cosa es si se puede o no, porque hasta ahora no hay voluntad de ningún político. Y la lucha contra este régimen, por eso ellos dicen no solo fuera Dina, sino todos los diputados, es porque saben que Dina no es legítima, los diputados son los mismos que nos vienen gobernando y de los partidos que lo gobiernan en los últimos años, y en particular, ahora son con los que están haciendo el pacto para meter preso a Castillo, etcétera. Hay un tema así, que Castillo como consigna, la restitución de Castillo no es la consigna que llevan los campesinos en sus carteles. Y en eso, para contar así detalles, nosotros nos vimos, después de la movilización esta que hubo en Perú, la que es la primera de los campesinos en respuesta a la tercera sesión del Congreso, nos entrevistamos con un compañero que es contacto del partido en Cusco, ¿no? El compañero nuestro estaba en Cusco, pero este había viajado dentro de la delegación. Entonces él nos contaba, le digo, bueno, ¿cómo es la lucha de él? Es vicepresidente de la Federación Universitaria, es una federación que reúne 64 universidades en toda la zona de Cusco. Y entonces él, ¿qué es lo que decía? Nosotros, dice, veníamos luchando antes. No te lo contaba todo el proceso. Nosotros luchábamos y habían hecho unas huelgas bárbaras, unas movilizaciones para que le bajen los impuestos a los campesinos, a todos los que son los productores. Y también veníamos luchando, dice, por la infraestructura de la universidad, digo, todas cosas que conocemos absolutamente en nuestro país. Que terminaron un hospital regional de Cusco y que construyeron uno más porque eso no daba abasto, era la conclusión que llevaban desde la pandemia, digamos, que nada había dado abasto de ese país que le habían prometido a partir de la reforma. Y también, digamos, lo otro que reclamaban era el tema de la autopista. Ellos tienen una autopista para ir hasta la ruina, entonces aparte que se cobran dólares es para el turismo, y entonces los de Cusco no pueden viajar, digamos, es así. Cusco es productora de gas y es el gas más caro y no tiene distribución de gas nadie, compra todo el mundo el balón, le llaman ellos, digamos, la garrafa. Bueno, entonces, el pibe que nos decía, que bueno, el compañero, disculpen así la chabacanería, el compañero dice, nosotros estuvimos luchando meses,
logramos que el gobierno baje a Cusco y armamos unas mesas técnicas, que de paso, ¿qué dicen? Las mesas técnicas ya le dicen las mecedoras, es decir, una vez que arman las mesas técnicas, que eso también está bueno para que lo empecemos a usar acá, empiezan a mecer para que nos adormezamos, digamos, es decir, te tienen ahí de reunión en reunión, no te resuelven nada, pasaron 3 meses, no se resolvió nada y empezaron otra vez las movilizaciones. Y alrededor de esas movilizaciones, en esto se da esto de la derecha o la burguesía otra vez diciendo, bueno, si este no nos sirve ni para parar la lucha, saquémoslo ahí. Todo digamos, ya la decisión de la burguesía de sacarlo de la derecha. Bueno, eso que nos contaba el pibe, nos contaba también que en el proceso de toda la construcción de las luchas a partir del 7 de diciembre, en las organizaciones que están organizando todo esto, que hacen los festivales, para juntar los fondos, para venir a Lima, etcétera, etcétera, también se había avanzado en que no era una consigna unificadora la restitución de Castillo. Por eso ellos no hay, ¿cómo se llama?, organizaciones de estas nuevas que estén levantando la consigna, porque ellos tienen claro, no unifica, ellos dicen esto no nos suma, esto nos resta. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Hasta la libertad, porque estamos por la libertad de todos los presos políticos, pero no por la restitución, porque ya no nos solucionó nada. En eso también tenemos que decir con claridad que es otra vez lo de Castillo y el fracaso de este gobierno y toda la crisis que se abra, también refleja un gobierno más, frente populista de la falsa izquierda, de los luchadores y obreros como Lula y otros que llegan al gobierno pero después se mantienen los resortes de la economía, no cambian nada, y que terminan, es decir, una cosa que decían muchos los compañeros es, les pedía por favor, ahora va a salir, los compañeros están haciendo una entrevista a una compañera que es de Puno y que fue candidata al Premio Nobel de la Paz. Y entonces ella decía, le dio ministerios a todos, y a nosotros que somos de partido de su provincia no nos dio ningún ministerio. A los que nunca, es decir, a los pobres, eso no, le dio ministerio, es decir, le rogaba a los ministros del establishment, digamos, a los que ya eran los funcionarios, por ejemplo. Una cosa que decía el propio compañero Chacón en su visita, cuando lo fuimos a visitar, es la reserva, es decir, la plata de Perú le robó al que fue ministro durante años de Economía de Fujimori que se quedara él controlando la plata de la recaudación de Perú. Es decir, era todo hacia un gobierno más que con los empresarios que iba a responder a todo lo que él había prometido o las expectativas que tenía la gente. Bueno, yo les voy contando, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Ir a hablar con todos los dirigentes, saber qué significaba para ellos la Constitución. Yo estoy junto con eso a preguntarle, ¿qué opinan? Ya gobernaron todos acá, ya gobernaron en este país, ya gobernaron en Latinoamérica, los Lula, los Chávez, todas estas izquierdas reformistas, claudicantes y demás. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Es posible o no construir un gobierno obrero y campesino, digamos, porque es el gobierno de los que nunca gobernaron ni para tomar las medidas de fondo? Y la verdad es que hay una cosa que es muy particular, es que si ustedes después ven todo, todos dicen que sí. Y todos dicen, pero nos tenemos que preparar, hay que hacer un partido. Y uno que dice rapidito, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero hay que hacer un partido, digamos. Entonces, yo digo como expresión de las cosas que va avanzando, estos son parte de los nuevos dirigentes. Es decir, así como tienen esa claridad de que estamos peleando, tenemos que construir, estamos enfrentando a un aparato muy grande, que es la policía, centralmente la policía, no el ejército, digamos, como característica, sobre todo en Lima, digamos. Así como se están planteando eso, así todavía, y eso sí todavía es una tragedia en un sentido, de tanta lucha revolucionaria de los peruanos, todavía no se ha logrado construir una organización que centralice a todas las organizaciones de lucha. Y eso es muy importante para nosotros como organización, y para eso es parte de los debates cuando vamos a hablar con todos estos referentes, así como nosotros apoyamos todas las consignas del pueblo peruano, que se vaya a Dina, que cierren el Parlamento, como dicen la libertad de los presos, basta de represión y la Asamblea Constituyente, también nosotros llevamos como propuestas, y es una de las consignas de nuestra internacional, la necesidad de ver cómo se unifican ellos para poder actuar correctamente. Por ejemplo, el día que los compañeros de Cusco ya habían votado que se volvían después de 3 semanas
para sus lugares, porque había que abastecer a su familia y demás, era el mismo día que la gente del norte decidía que el macro norte, le llaman eso, que se los pueblos, se venía para la ciudad. Entonces, bueno, es un potencial, es una terrible. Además, van, vienen, están 3 días, se vuelven, 11 días, se vuelven, vienen, y no hay todavía una conducción. Que también tenemos que, y es parte de lo que aprendimos en este viaje, que también esa construcción de unidad de las organizaciones obreras y campesinas que están al frente organizando todo este proceso, también es una pelea contra los viejos aparatos. Está incluido esto que convocaron al paro, la CGCP, digamos, porque en realidad Perú está lleno de todos estos años y todas las experiencias de lucha. Acuérdense, pasaron de la dictadura de Fujimori, después vino el Humayallá, ¿cómo era? Humala, no me acuerdo el nombre. Santa Humala, el Santa Humala, bueno, después versiones nacionalistas, la centro izquierda, bueno, pero siempre tuvieron dos partidos muy importantes que son el Partido Comunista y el Partido Comunista Chino, alrededor de Sendero Luminoso y demás. Yo trato de sintetizar, pero bueno, todo esto existe en la realidad, aunque ya no sean las conducciones legítimas de este proceso, existen y actúan. Entonces, por ejemplo, diálogos concretos, es decir, nos vamos a hablar de este compañero y le vamos y decimos, bueno, pero está bueno, sería bueno que toda esta fuerza que están haciendo se pueda constituir una coordinadora de todas las organizaciones que luchan, y él dice, existe uno y se nos presentó, se llama el Comando Nacional. Y entonces ahí nos enteramos que sí, durante 3 semanas que ellos habían estado ahí, sí había estos viejos aparatos que, frente al vacío de que no hay una coordinación de las organizaciones de lucha, van y dan peleas políticas, que van desde, ellos opinaban que el día ese que nos habían gaseado y que fue la movilización del sábado, lo estábamos viendo el domingo, la que fue en respuesta a la tercer intento de mantenerla a Dina, él opinaba que le habían hecho una emboscada a estos mismos del Comando Nacional, digamos, es decir, que no sabemos quiénes son, es decir, es algo que dice, si no pueden presentarse como CGT, pero que sí debatían a fondo que no iba a la consigna Asamblea Constituyente. Y es una discusión que estaban haciendo todas las organizaciones, es decir, hay una pelea por la coordinación, por la defensa de las consignas de ellos, pero además también en pelea contra todos estos aparatos que no la quieren, digamos, que actúan de otra manera, que actúan haciendo coordinadoras, frente de defensa, cooperativistas, de todo, digamos así, pero no de realmente construir la dirección para tirar la DINA. Ellos actúan aprovechando ese vacío y dando todas esas batallas políticas. Eso fue un domingo, que fue el domingo anterior del jueves. Las movilizaciones llegaron todos los días, a pesar de los que iban, los que venían, todos los días había movilización. Y hay una nueva en la movilización del paro del jueves, que es el que agarramos. La CGTP hacía 20 años que no convocaba a un paro de una movilización. Ese fue absolutamente cómplice de todo el avance en la reforma laboral, de todo el desastre del cuentapropismo, etcétera, y de la destrucción de los servicios estatales. Pero llamó, porque claro, vos tenés 3 semanas los campesinos movilizándose todos los días, en una ciudad donde además la mano de obra se hizo con migrantes del interior. Digo, porque vos veías a la gente de Puno diciendo, como dice la DINA, que nosotros, no, el Puno no es Perú, decía el tipo, porque claro, DINA, todo en la campaña son terroristas, ¿no? Entonces, decía, ¿cómo que el Puno no es? Estamos orgullosos de ser Perú, porque el Puno tiene cobre, el Puno tiene oro, el Puno tiene plata, el Puno tiene el litio que quiere todo el mundo. ¿Cómo nos va a decir que el Puno no somos peruanos, digamos, ¿no? Porque si son terroristas, no son peruanos, entonces... Y el compañero, era un compañero que era vecino de Lima, ¿no? Diciendo, el Puno es rico pero nos están robando, dice el tipo en la intervención. Por ahí hay un video, dice, y nos tenemos que venir a trabajar y acá, y saben cómo se trabaja. Y entonces empezaba a denunciar las condiciones de cuenta propista del Puno. Entonces, esto lo digo para describir, está lleno de estas historias. Miren, nosotros andamos marchando poniendo las banderas y se nos acerca una mujer de unos 50 a 60 años y nos dice, ustedes van a la marcha, sí, bueno, nos vamos a acercar, había una iglesia ahí, vamos a hablar con los de la iglesia, había otra iglesia que se llama Omega, Alfa y Omega también, es decir, hay de todo, digamos, en las movilizaciones, pero ella que nos contaba, que le había dicho al marido que quería, ella de Cajamarca, y estaba la gente de la provincia de Cajamarca, estaba la gente de su tierra, cómo ella no iba a estar ahí movilizándose otra vez. Y que su marido no había querido ir, entonces le había dicho vamos al cementerio, porque ella sabía que el marido no quería ir al cementerio, entonces no iba a ir, pero entonces se vino a la marcha y estaba marchando con la bandera de unión
vecinos por todos lados contentos diciendo yo no puedo faltar cuando en Cajamarca están reprimiendo a mi ¿cómo se llama? A mi gente, la gente de mi tierra. Entonces, esos diálogos, eso refleja mucho el tema de este tema de que también Lima está hecho de la clase obrera está del campesinado que viene a trabajar en la industrialización, entonces está lleno de esas historias. Hay, en los diálogos, con los digo así para describir esto, en los diálogos de odio a Dina y de diálogo al régimen, hay mucho de contrarracismo, es decir, hay diputados que le dicen, yo en algunas cosas lo he montado, esa orimpala no sirve más que para mantel de chafe, dicen, chafe son los restaurantes más, acá qué sería, la pizza esa que comíamos, pizza Ugi, digamos, lo más barato de lo más barato, bueno, hay manteles de la Ugi, digamos, como diciendo, esa es la bandera que tienen, pero hay una en particular, y en eso está atravesado incluido los compañeros del partido con enormes situaciones de vida, que es que los tratan de terroristas. Y entonces los indigna. Es decir, en las marchas están hasta los reservistas, que los reservistas fueron el sector civil que se enrola para pelear contra el sendero luminoso en el campo. Entonces, por ejemplo, ellos vienen en las marchas y vos escuchás los discursos, que también los tengo grabados, acá estamos peleando contra el verdadero, toda información militar, ¿no? Acá estamos peleando contra el verdadero terrorismo, y entonces los otros le dicen, los terroristas están en la casa de gobierno. Es decir, es una situación así de indigna además porque los campesinos también fueron víctimas del terrorismo. Y nosotros tenemos una compañera, que es dirigente, que contaba la historia de que ella llegó a Lima a los 14 años porque Sendero Luminoso le copó la chacra a la familia. Y que en realidad entraban, se quedaban con la chacra y muchas veces los mataban. Y que ella se había salvado porque la abuela de ella había reconocido que había un primo entre los que tenían y que por eso se había salvado. Pero ella de un día para el otro se había tenido que venir a Lima con toda la familia y perdieron la chacra. Está bien, por supuesto el Estado después derrotó, pero nunca devolvieron la chacra, digamos. Entonces, es decir, lo que ellos dicen, somos gente de trabajo, es decir, y además batallaron y se tuvieron que bancar los ataques de Sendero Luminoso. Entonces, que los ataquen de terrorista. Ahora, todo esto, por eso decir, todo esto es lo que alimenta la indignación. Pero hay gente que a pesar de todo está hasta ahora en un proceso que no baja. Por eso digo, vuelven a convocar al paro, salen de la ciudad, se vuelven a sus provincias, pero el mismo día que estábamos marchando nosotros en Caracas, que fue un día que no hubo represión, aparentemente en una marcha pactada entre el gobierno y la CGTP, para llegar y presentar el pliego y aparecer ellos como los representantes, una marcha pacífica y con consignas distintas de las que planteaba el movimiento campesino, pero ese mismo día estaban tomando en Juliaca un aeropuerto, es decir, todo el tiempo es así, no es algo que podamos decir que ya termine. Lo que sí tenemos que decir que es imperiosa la pelea por la coordinación contra todos estos aparatos que ellos quieren centralizar, que dejan, es muy importante en nuestro rol en los lugares donde actuamos y demás en el sentido de llamar a la unidad de los luchadores. Bueno, ¿qué es lo otro que también es importante de este proceso y que es en lo que el partido está machacando mucho? Es en tratar de explicar a fondo. Por eso le preguntábamos a los compañeros de Pinas que se necesita, que nosotros necesitamos un gobierno de trabajadores porque ya gobernaron todos. ¿Y para qué lo necesitamos? ¿Cuáles son realmente las soluciones de fondo? Porque una cosa es la expectativa que tenga la Asamblea Constituyente la gente y otra cosa es realmente qué es lo que pedimos. Y entonces ahí sí hay una gama de debate con la vanguardia que hacen a comprender que estamos en una pelea a fondo contra esta tipa que nos robó una lección, que no nos quieren escuchar más, pero todavía lo del programa alternativo y las necesidades de que se cumplan van entre, bueno, no voy a contar ahora en el informe todos los debates, pero hay de todo tipo de debates, si la economía de social mercado, como dicen los chinos, si en realidad hay que nacionalizar. Y en eso reivindicar a compañeros nuestros, de manera muy sencilla explican que acá lo que se necesita es otro modelo económico, que digamos, ellos dicen, necesitamos la asamblea constituyente y ahí dentro de eso tenemos que pelear, dicen, ¿no? En el marco de poder avanzar por la restatización del gas, porque si todo lo que se están llevando con el gas quedaría en plata para nosotros, más no pagamos el 11% del presupuesto que va para la deuda, realmente podríamos tener un sistema de salud gratuito, de calidad, ¿no? Y así van bajando la tierra
a todas las situaciones. Bueno, seguro me estoy olvidando de algo. Contar así sí como anécdota el tema de en las consignas, cosas que pesan mucho y que muestran la voluntad de lucha de este pueblo es: la lucha es justa y nada nos asusta. Y eso canta en el medio que nos están gaseando, entonces salen todos corriendo, repliegan y empiezan a adelantar otra vez. La lucha es justa, el pueblo nada nos asusta, vuelven a avanzar de la primera línea, de desactivadores de bomba, todo esto que hay dentro ¿cómo se llama? Del movimiento. Y después también hay una consigna muy importante y que se canta y se agita mucho en las marchas, que es como cuando vos marchás hay muchísima presencia policial para contener y que no te puedas escapar de muchos lados. Cada vez que pasan por los policías le cantan qué feo debe ser matar campesinos para poder comer. Y es así, cada vez que pasás canta, hay un cordón de policía, cantan. Eso como para reflejar la bronca de todos los muertos y demás. Bueno, yo hasta acá. Opa. Mientras no se rompan los huesos. Doble con él. Bueno, por último, y para ya abrir la charla y la opinión de cada uno, etcétera, decir que el proceso sigue abierto, que es muy importante lo de lograr junto con apoyar las reivindicaciones de ellos, lograr una coordinación que pueda centralizar la lucha para poder vencer ese ejército y a ese gobierno y todos los partidos políticos que están afectando. Y también, compañeros, reivindicar a nuestra organización, que es una organización con un montón de dificultades en cada uno de sus militantes, de los que están en Cusco, los que están en Ayacucho, los que están bancando, los que se tienen que venir de las provincias a Lima, porque ya las provincias están en listas, etcétera, pero la voluntad, a pesar de toda la precariedad, de todos los problemas, de ver cómo se ligan desde todos los lugares a este proceso para alimentarnos de estos luchadores. Y hay algo más que tengo que decir, me lo estoy olvidando, esa es la verdad. Bueno, y en el viaje, por supuesto, no me acuerdo. Toda esta necesidad de coordinar y no tener una lucha para una organización y que tenemos que pelearnos con todos para ver si cómo se logra contra toda esta maniobra, no quita, compañeros, de que hay una situación, y eso es lo que muestra el proceso revolucionario, de muchísimos elementos de poder dual. Es decir, todo esto pasa en Perú a pesar de que está declarado un estado de emergencia, es decir, que sería como el estado de sitio desde la Rúa, ¿se acuerdan? No se hay que salir, bueno, la gente sale todo el tiempo, digamos así. Entre las cosas que pasaron cuando estábamos, el lunes saca el Ministerio del Interior un decreto diciendo de que convocaba a todos los ciudadanos a denunciar a los que hacían apología del terrorismo en las redes. Apología del terrorismo en las redes le llama a pedir asamblea constituyente. Entonces, decían los medios, se había inundado de mail el Ministerio del Interior diciendo: conocemos un terrorista que está en la casa de gobierno, se llama Harina. Conocemos un terrorista que vive en tal casa, y entonces decían el nombre de los diputados provinciales. Es decir, hay una pelea constante, como también para decir, es durísima la pelea, es durísima la represión, pero también cuando vamos a visitar al compañero William, que pobre estaba dormido, tenía 40 minutos, tenía una asamblea del sector, todo no se atiende, y nos dice que había estado ese día de la represión, había estado hasta la madrugada, porque le habían metido preso como 70 personas en la delegación. Entonces tuvieron que estar libres, pero después los liberaron a todos. Ahora es parte del esfuerzo que hace toda esta gente mientras está viviendo en Lima. Así que bueno, entendemos, compañeros, el proceso está abierto y hay una lucha política para ver cómo a todos esos luchadores logramos dar la pelea por nuestras consignas, y en particular empezar a ver por dónde y seguir buscando por dónde están las organizaciones que empiezan a plantearse en esta pelea y en estos pedazos de poder dual la construcción de un gobierno obrero y campesino, que sería la única salida para nosotros en Perú.
Mónica por todo el relato de esta experiencia que sin duda es maravillosa. Bueno, la dinámica de la charla, entonces, con esta exposición, la idea es que abramos a comentarios, preguntas, sugerencias, así que la idea es como que quienes quieran tomen la palabra, y por supuesto queremos saludar la presencia de unas compañeras y compañeros de veteranos autoconvocados que están acá, que los estoy viendo, y que para nosotros... Es un orgullo que estén acá porque nos estamos conociendo y estamos acompañando su lucha, que como decimos siempre es nuestra lucha también. Entonces, Lili, una pregunta por aquí y después Arte. Sí, mi pregunta es ¿cuál es la organización que existe realmente? Porque vos estás diciendo de que la CGT allá recién llama un paro. ¿Cómo se están organizando? Hablaste de los campesinos. ¿Cómo se están organizando los demás? Los estudiantes, las fábricas, fábricas, o sea, ¿cuál es la organización que existe para que se puedan hacer esta lucha? Ángel. Sí, buenas tardes. No, mi pregunta puntual es, habiendo un proceso dual, digamos, ¿no? ¿Cómo ve la compañera Mónica? ¿Cómo viste Mónica? Ya que, como lo John Perú, el proceso precisamente de los campesinos y los trabajadores. Sabemos que hay una organización, que no hay unificación, que, bueno, la céfalo, o sea, la consigna por un gobierno excelente, el ministerio de las y los trabajadores y los campesinos. Pero puntualmente, y llegando a eso, la pregunta puntual es cómo la dinámica de los campesinos y la dinámica de los trabajadores en unificación, en qué porcentaje va avanzando, digamos, para llegar a un bloque que, bueno, es avanzar en todo el proceso dual que se está dando. Esa es la Sí, compañero. Sí, la pregunta es, vos hablaste de los reservistas, que son los que combaten al terrorismo del Sendero Luminoso. Yo quisiera saber si tenés información de la relación de los campesinos, los reservistas y el ejército de Perú. ¿Qué contacto y qué diálogo se está produciendo entre ellos? Yo tengo en las últimas elecciones el balotaje fue muy reñido y a Keiko Fujimori, no, Keiko es la hija, Keiko Fujimori le ha ido muy bien. ¿Cuál es, y también es parecido a procesos que ha pasado por ejemplo en Chile, que cuando más o menos se fue canalizando a nivel de elecciones, apareció Kast y también le fue muy bien. ¿Cómo es la reacción? Por decir de una manera, ¿se está expresando de alguna manera? ¿Dónde se ve? Por ahora en movilizaciones no. En parte, ¿qué está haciendo Keiko Fujimori? Bueno, contestamos estas primeras preguntas. Sobre las organizaciones, las nuevas, vamos a hablar de organizaciones, las nuevas organizaciones, ¿no? Porque esto fue un proceso que empezó primero como autoconvocados, ¿no? Así como es una autoconvocatoria en Lima, sobre todo. En el interior había más organizaciones, por eso que digo, por ejemplo, lo de Cusco. Ellos tenían una coordinadora y estaban luchando los estudiantes junto con las organizaciones campesinas. No es que hay una organización en Cusco que nuclee a todos. Eso es de lo que hablamos cuando hay los frentes de defensa, las coordinadoras de gremios. En esos gremios hay gremios que son cáscara vacía, que tienen política de los ricos aparatos, pero también hay gremios que son parte de los nuevos que han luchado, que están luchando en los últimos años, digamos. Justamente lo que hay que explotan. Es decir, en eso hay cantidad de organizaciones. Por ejemplo, en Lima las brigadas fueron muy importantes, las que participaron los compañeros, las brigadas de solidaridad. Digo, porque alguien preguntaba la relación en Lima, la de los trabajadores. Es decir, no es que alrededor de este proceso, organismos que
que haya conocido así de carácter nuevo y a favor de la lucha. Centralmente las brigadas de solidaridad para comerla, para llevarle los desayunos, los almuerzos, la cena, las brigadas de salud, digamos, para asistirlos cuando venían de las marchas o cuando recién llegaban. Eso es hasta ahora, digamos, pero es alrededor de eso, también son vendebles, no es que es una cosa constante. Entonces, en eso hay un montón de llamamientos. Hubo un llamamiento el domingo en Lima, a partir del paro general y esta marcha, en la que estaban también, digamos, explotaban, habían 2 o 3 convocatorias a los hermanos de sangre, en eso, y que no lo firma ningún partido, digamos, y los partidos son los que más desacreditados están acá, que no quiere decir que actúen, que no actúen. La CGTP centralmente, por eso yo digo lo que 20 años sin hacer nada, y después de 3 semanas de que tenés ocupada la Lima con las delegaciones campesinas, tenés que hablar, algo tenés que decir, porque además, después de la represión y demás, ya la instalación. El 52% de la población, en esto incluye a Lima, está a favor de la Asamblea Constituyente, que no sepan bien qué, para qué, porque lo que esencialmente están es en contra de la Constitución de Fujimori, que la hacen responsable de todo el plan económico de saqueo, pobreza, desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, yo también, para ver si también puedo responder ahí, ¿en qué es lo que si vos decís en este proceso en que se ve esa elección y que el levantamiento del sur refleja que el sur estaba en el voto de Castillo. Por eso para ellos este sistema, que se vayan todos, esto no nos representa, ese gobierno es ilegítimo porque está sacando a un presidente que ellos eligieron, aunque ellos estaban luchando, pero y lo están sacando en unidad con Fujimori, que es con la Keiko y su partido. ¿Está? Porque la Keiko lo que hace, la gran traición, es que ella pacta. La Keiko no digo la harina. Pacta con Keiko y el partido de Keiko. Está con las Fuerzas Armadas y con lo que se está. Por eso es la traidora de este proceso, digamos, es justamente eso. En eso es lo que más se refleja. Por supuesto, también se refleja en que Lima, al empezar, estaba un poco más atrás. Eso es lo que reflejaban todos los compañeros, pero bueno, 2 semanas y media de estar metidos en Lima, haciendo marcha, y sobre todo después de la represión, empezó a convocar a más gente a que se sume a las movilizaciones, digamos. Por eso digo, la movilización de la CGTP, aunque tenía mucho... Yo digo primero también para decir que es la CGTP. En este mar de Perú, por ejemplo, se hace campaña, digamos, se autobomba los gobiernos que solo tienen el 4% de desocupación. Eso es parte de lo que es propaganda, de que es grande, que es el plan neoliberal. Ahora tiene el 80%, por eso reiterar, tiene el 80% de gente precarizada, es decir, no tiene obra social, no tiene nada, tiene contrato por meses. Hay un oficio que descubrí allá que es el que tiene la SUBE, digo por eso, si la gente tiene todo tipo de manera para sobrevivir, porque vive del contrapuntismo muchísimo. El 30 y, por acá lo tengo, el 42% son trabajadores independientes. ¿Está? Y hay un 39% de asalariados, pero dentro de los asalariados hay muchísima gente en situación de precarización. Asalariado es contratista, contrato precario, etc. Todo eso se cuenta. Entonces, había uno que tenía una tarjeta de SUBE, vos ibas al tren y como no tenés SUBE, te venía uno y te lo vendía. Si sale $1,5 el pasaje de tren, él te lo cobraba 2. Entonces él se ganaba la plata haciéndote pasar con su tarjeta, es decir, de todo tipo de manera de cómo se sobrevive. Toda esa gente también empieza a ser parte de la discusión, por eso digo el 70% en Perú está porque se vaya Dina, el 52% apoya que haya una asamblea constituyente, que son todos discursos, digo, porque después no hay manera de que haya una asamblea constituyente en este país por ahora si no se logra vencer a Dina, si no se logra que las organizaciones se fortalezcan y demás, porque después todo es un enredo de políticos mentirosos, etc. Por ejemplo, Dina dice que ella está dispuesta a irse, pero si renuncian todos, claro, los diputados dicen nosotros no queremos ir, algunos dicen andate vos, pero nosotros nos quedamos, es decir, toda la discusión en el Congreso no representa nada de lo que quiere la gente, digamos, en ese sentido. Bueno, entonces de las organizaciones eso, hay por provincia, por estado, por todo, hay todo tipo de organizaciones. Justamente lo que la pelea nuestra, y lo pelea nuestra propuesta y a fondo queremos es lo de la unidad de los luchadores para hacer. Porque si no, sí aparecen los que hace rato que están. Por eso decía lo del compañero William que reflejaba así, había un comando que había aparecido en Perú, que otros le decían el comando oculto, ellos eran los que tenían los mapas de las avenidas para ver por dónde tenían que marchar.
Entonces con ese cuento se le montaban arriba de todas las organizaciones del interior y se convertían ellos en el comando unitario, la propia burocracia. Por eso la necesidad de avanzar en la unidad de los que sí están pidiendo un cambio de fondo. Después sobre la pregunta del compañero es muchísimo más, tendría que volver a Perú y seguir. ¿Cuál es? Tenemos que decir que esencialmente es una lucha de los campesinos del interior. Ahora, ojo, los campesinos no es que todos son dueños de chacra ni nada. Dentro de los campesinos hay un montón de peones del campo que trabajan en otros lugares. No es que el campesino es el campesino clásico que tiene sus hectáreas, le cobran impuestos, entonces está protestando. No, también campesinos son trabajadores. Hay campesinos que tienen sus tierras colectivas, pero también hay campesinos que son peones de fructíferas, de otro tipo de fábricas, digamos, del campo, de la agricultura. Bueno, no sé si contesté a todo, me parece que sí. Bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas. Santiago, ¿querés acercarte? Si te conocen. Santiago es de Peruanos Autoconvocados y lo estamos conociendo en esta enorme lucha. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Estamos acá con otro compañero de Autoconvocado. La verdad, un enorme placer, una gran satisfacción escuchar que una compañera latinoamericana haya ido a nuestro país y nos haya planteado una cuestión distinta. Yo he asistido a varias conversaciones sobre política, especialmente económica de Perú, de la oligarquía latinoamericana. Siempre han dicho que Perú es un modelo, que la economía de Perú es un modelo que los demás países latinoamericanos deben seguir. Las reservas de nuestro país, de Perú, representan una acumulación interesante de riquezas. Tienen mucha reserva. En Perú ha renunciado el presidente, se va un ministro de Economía y el dólar ni se entera, y si se entera se asusta y se va para abajo. Cosa que no pasa en la Argentina. ¿No? Siempre, la última vez que estuve ahí le dije la verdad, que es interesante. Ellos tienen lo que se llama la inflación sucia, pero además es importante señalar esto. El presidente del BCR es el presidente de los 5 últimos gobiernos. Es decir, se conserva una casta, una oligarquía que maneja la cerca del Estado. Y él sigue hoy todavía como presidente del BCR. Interesante, habría mucho que dialogar respecto a la caracterización de las luchas. Esos campesinos que vienen del sur son algunos campesinos que obtuvieron la tierra con la primera reforma agraria, la reforma de Velasco. Pero también hay campesinos que son agricultores de los grandes monopolios, importadores y exportadores de la agricultura, que la economía centralizada, concentrada de nuestro país, nuestro país está liderando envío de materias primas, productos nuevos de importación y exportación a todo el resto del mundo. Y esa economía sigue siendo concentrada. Esos campesinos trabajan por 5 soles, 10 soles, ya la compañera va a entender lo que significa. Para nosotros, los que vivimos en Argentina, vamos a Perú, necesitamos 90 pesos para un sol. Un colectivo urbano se paga 2 soles o 3 soles, es decir, estaríamos pagando 270. En provincia, porque yo soy provinciano, que en Lima es más. Entonces hay una relación, uno dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué la gente no protesta? ¿Por qué la gente no sale? Hay una clase, que bien lo ha explicado la compañera Mónica, hay una clase que ha podido ser parte de ese sector que tiene sueldos de 2.000, 2.500 soles, que es una clase quizás considerada trabajador medio. Pero hay otros compañeros, trabajadores precarizados, que si no juntan los 15 soles para vivir, no pueden ir a ningún lado. Y para juntar esos 15 soles, necesitan trabajar no solamente 8 horas, 10, 12 horas, buscar esos cachorritos que bien ha dicho la compañera Mónica. La inteligencia y la sabiduría
Y la capacidad de supervivencia de nuestros compatriotas es enorme. Uno va allá y dice, ¿cómo? No puede ser que esté pasando esto, ¿no? En una economía que te dice que es la gran economía, que los números macroeconómicos son impresionantes. Usted lee la economía del Perú, los números macroeconómicos son impresionantes. Reservas enormes. Hay desocupación, dice que es menor cuando realmente está falsificada. Nada, sería extenderme a seguir hablando de esto. Solamente quiero expresar nuevamente un abrazo fraterno a todos los compañeros argentinos que nos están dando una mano bárbara. Estamos haciendo varias tareas, varias convocatorias y nos están dando un abrazo interesante, fraterno, y nosotros la verdad que queremos devolver simplemente decirle muchas gracias por estar con nosotros, por nuestros reclamos, por nuestras luchas, por nuestras reivindicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, y a todos los compañeros y compañeras que están presentes de Peruanos Autoconvocados. Bueno, aprovecho, mientras siguen pensando en preguntas, a saludar la presencia de Mariana Escayola, secretaria general de AEMIS, el gremio de la Ciudad de Buenos Aires de docentes. También la presencia de Rubén Pollo Sobrero, secretario general de la Unión Radial Nacional Oeste. La presencia del diputado nacional electo Juan Carlos Gringo Giordano y de Pablo Almeida, legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unida. Y gracias por la presencia también. ¿Se sabe algo de Hugo Blanco? ¿Está retirado? ¿Hizo algo en las protestas? ¿Se lo dio? ¿O fue el más grande dirigente de masa? Porque Trotsky es importante. ¿Otra pregunta? Yo llegué un poco tarde y no sé si ya lo comentaste, pero quería conocer la situación de los presos políticos ahí en Perú. Si hay mucho, ¿cómo está esa situación? Una cosita, quizás lo dijeron, pero por la duda si lo pueden repetir. Si pudiera contactarse con algún funcionario, sea congresista o alguien del Ministerio Público, la Defensoría, ¿cuál fue su respuesta a eso, a la pregunta que estuvieron allá? Hola, mi compa, yo voy a contestar alguna desde la humilde experiencia de una semana en Perú. Digo, hay cosas que son mucho más. Yo por eso digo, sobre lo de Hugo Blanco, que lo único que subimos a través del compañero Chacón, que fue muy emocionante verlo. Hugo Blanco y también es parte de lo que nosotros tenemos que reivindicar, primero de la hermandad nuestra con Perú, no solo la hermandad latinoamericana, como dijo el compañero, sino también de la hermandad de clase, porque nosotros estamos dentro de la misma internacional con luchadores desde la época de Hugo Blanco, la lucha por reforma agraria, digamos, hemos conocido luchadores, más allá de que después él no se quede en nuestro corriente, durante mucho tiempo luchamos juntos dentro de la misma organización. Solo sé que está vivo, digamos, y sí que es una persona reivindicada en la intelectualidad, porque he escuchado algunos debates así y todo el mundo, de gente de derecha, es decir, de los ONG, reivindicando a fondo Hugo Blanco como una figura que había logrado la reforma agraria y todo lo que había hecho por los campesinos y demás. No puedo decir más nada, digamos así. Chacón nos dijo que había ido a visitarlo, que habían estado hablando, se habían encontrado con otros luchadores también de esa época, etcétera, digamos, nada más. Sobre los presos políticos, sí, en primer lugar, la legitimidad de cualquier proceso. Cuando yo estaba empezando el juicio a los dirigentes de Ayacucho, que habían sido ya del Frente de Defensa, que es una organización que nuclea organizaciones de estudiantes, organizaciones barriales, clubes, de todo, digamos, ¿no? Organizaciones feministas, también en el Ayacucho, y habían metido preso en todo el frente. Ya, por supuesto, tenían la segunda línea de referentes para... Por eso digo lo de la valentía, porque te meten preso, pero después hay otro que toma tu porte, se planta ahí y sigue
La lucha sigue, las reuniones siguen, nos seguimos marchando, digamos. Todo el proceso era absolutamente fraudulento. Por ejemplo, a ella la acusación central, yo disculpa, no me acuerdo de los nombres, pero la acusación central a la presidenta era de que era de Sendero Luminoso, o sea, la demostración de que eran terrucas, estos son terroristas, etc. Y ella había sido alguna vez en la juventud, una señora que tiene ya casi 60 años, alguna vez había estado en algún mitin de Sendero Luminoso, se había sacado una foto, ni siquiera había sido militante. Pero bueno, como tenían algo agarrado de la policía, listo, con eso le daban, y ella era lo que dicen es apología al terrorismo, el debate de la Asamblea Constituyente. Entonces digo, ellos previeron otros dos de los que estaban, es decir, se les decía que eran terroristas porque le habían encontrado libretas donde decían las colectas. Ellos habían sido parte de los que tenían la libreta de cuánto venía de plata de acá, de zanahoria de allá, de papa. Entre paréntesis, entre la riqueza que dice el compañero que tiene Perú tiene una riqueza bárbara de litio, esto que decía el de la Puna, ¿no? Cobre, oro y todo lo que le robaron de los españoles, así que le siguen robando, así que mira que rico Perú. Pero además tiene una producción de comida muy grande, el cole, que ahora está tan de moda en el veganismo, ¿no? Son altos importadores de coles ellos, digamos, por la ruta y hay olor a cole en las plantaciones, digamos así. Así que desde ese punto de vista también, digamos, son ricos. Tienen 4.260 de papas inscritas, digamos, tipos de papas. Así que tienen comida para los extranjeros, no les termina royendo la diversidad, digamos, contra lo que atenta. Pero, bueno, era eso, lo metían preso y eran terroristas porque tenían una libreta con las donaciones. Así es una cosa absolutamente fraudulenta, que además lo comparan con juicio que tiene pendiente, que todavía no se le hizo la propia Keiko por corrupción. Está y el fujimorismo que tiene todos los candidatos, digamos, eso, como el menemismo acá, donde se tiene, o como el peronismo, podemos seguir hablando, digamos. Pero bueno, entonces, absolutamente express, fraudulento y sin una campaña son todos terroristas, por eso es indigno a la gente en serio, digamos. Bueno, no sé si responde hasta ahí, pero eso, digamos, que son fraudulentos. Por supuesto hay denuncias de... no, porque hay otra. Hay denuncias sobre torturas, hay gente que denuncia desaparecidos también, digamos, hay heridos en las manifestaciones, y no quedan detenidos todos los que meten presos, se los sacan rápido y después se selecciona. En el interior es donde está la represión más grande porque es donde tienen que aplastar al campesinado organizado, que es el que está moviendo toda la gente. Sobre si tuvimos entrevistas con funcionarios del gobierno, primero no, ni fue honestamente, tampoco nos lo planteamos como, qué sé yo, si vivo en un país donde la gente dice que todos los diputados se tienen que ir presos, se vayan, no me voy a hablar con los diputados. Es decir, nuestro interés en serio es ir a hablar con las organizaciones que están a la cabeza de esta lucha, digamos, para darle la solidaridad. Llevábamos el periódico y los videos con los discursos acá de la movilización, de lo que estaba pasando acá, de la primera que habíamos hecho allá frente, cuando fue lo de los presidentes que se reunieron todos. Bueno, todo eso era parte, digamos, pero no fue nunca nuestro interés. Hay lo que decían, y en eso también, para decir un matiz, creo que fue Grabois fue con una delegación, es más, nos lo cruzamos en la última marcha esta de las GTP, venían todos, y la gente lo rodeó y le contaba todo lo que estaba pasando, porque había gente que decía que no había habido represión en la movilización de las GTP, porque estaba la delegación internacional. La delegación internacional la grabó, que fue extraoficialmente, porque lo dijo en no sé si lo escucharon lo fue como una cuestión política de su espacio político. Ellos iban así, él dice que no nos mandan ni la iglesia ni los manda ningún organismo internacional, pero que ellos van a trabajar, van a recaudar información y que se quieren ver con funcionarios. Igual fue cuidadoso, no dijo con los diputados y demás, con funcionarios de los derechos humanos que existen en cada provincia y demás, que el interés de ellos era centralmente denunciar y visibilizar la represión, la falta de los derechos, digamos, las violaciones a los derechos humanos y eso. Por eso en eso sí un matiz. Nosotros por supuesto que estamos con nuestra internacional en una campaña en todos los países acá y en todo, convocando a la lucha de solidaridad en contra de la represión y denunciando este gobierno cívico-militar, pero nosotros estamos preocupados, digamos, no solo denunciando la violación a los derechos humanos, nosotros queremos que esa revolución gane. No solo parte de que gane, por supuesto, es denunciar y hacer que tenga empatía a todos los pueblos en contra de estos métodos
es muy importante que no gane ningún tipo de golpe fascista en Latinoamérica para no cambiar el signo, digamos, general, que ganen para fortalecer la lucha de todos los pueblos, pero nosotros vamos no solo para denunciar los presos, sino para ver cómo nos ponemos a disposición de trabajar junto con nuestra organización en esto, en la unidad de los luchadores por sus consignas y por la necesidad de que gobiernen los trabajadores, porque sí, Perú es un país rico, seguro, si tiene todo eso, y si todavía no lo terminaron, digamos, ahora, todo eso está en manos de las multinacionales, las transnacionales, como somos ricos nosotros también en litio, como somos ricos en petróleo, en gas, como teníamos grandes empresas estatales, y hoy hace 10 días, hoy hubo una represión bárbara en, como se llama, la autopista por el tema este de la luz, porque hace 10 días que no tienen luz en la capital federal, es decir, nos están saqueando a Perú, a nosotros, a todos. Entonces, nuestro interés, además de denunciar, sí, es el tema de apoyar con todo que ganen y que se avance en poder ver cómo cambiamos los modelos económicos. Apoyamos la consigna de asamblea constituyente toda vez, no por ahí porque tengamos tanta expectativa que una asamblea constituyente va a resolver las cosas de fondo, pero sí en la medida que la gente la quiere, estamos de ese lado para decir sí, queremos, cuáles son los cambios que nosotros queremos para que se termine el hambre en Perú. Yo también quiero destacar una cosa, es la participación de las mujeres. Las mujeres en Perú, además de que es terriblemente trabajadora la mujer peruana. Digo porque acá hay una demonización sobre yo trabajo en los ferrocarriles, hay una demonización con las mujeres peruanas que tienen los mantos, que están sentadas. Digo las cosas que se escuchan en 11 contra ahora. La mujer peruana es una mujer que está, es una compañera del partido que desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana trabaja porque tiene un emprendimiento de verdura y de frutas, a veces en la calle, vendiendo la ropa, vendiendo la comida, en los colectivos gritando, caja de agua, caja de agua, caja de agua, ¿viste cómo hacen acá ahora en la provincia de Buenos Aires, que te suben así? Bueno, las mujeres todo el tiempo. Y en la marcha, compañeros, las mujeres en la primera línea desactivando bombas también. Es decir, hay una participación profunda, digamos, en ese sentido. Van a ganar si siguen así. Muy bien, compañeras, compañeros, compañeres. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención que quieran agregar? Isabel. Una pregunta quería preguntar, yo acabo de una relación muy fuerte en toda la comunidad peruana de las jóvenes que se convocaron del ingreso del tanque a San Marcos. Contar un poco más, una de las compañeras expresaba que San Marcos es un símbolo muy fuerte para Lima y para la comunidad. Entonces, ¿qué percibiste vos con respecto a eso? Y el proceso de estos viajes, vos decís que Lima se fue acercando más al reclamo del sur, donde después un poquito más. Y lo otro, contar que, bueno, desde nuestro partido, humildemente, como desde nuestra internacional, hemos estado acompañando una lucha que para nosotros nos toca muy de cerca, porque tenemos que recordar que es un poco el olvido que se hace el proceso para que se termina. El pueblo peruano salió a la calle a luchar solidario con nosotros contra el ataque de los ingleses. Entonces estamos colaborando con nuestro periódico, con todo lo que podemos para ayudar, porque queremos que haya ese lazo profundo con la comunidad peruana, que es muy grande, darles una mano en ese sentido, que se tiene que saber la verdad. Sabemos, porque contaban las compañeras, que hay una campaña de problemas de terrorismo, etcétera, o estar con aquello no, sino el problema es echar la harina que es una necesidad de presentarlo a nuestro lado. Nosotros estamos haciendo todo este esfuerzo y orgulloso de estar. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algo que quieran compartir? Yo tenía una preguntita también, algo muy breve, sobre cómo fue recibido el apoyo de Lula del pueblo peruano a Dina.
análisis de la situación y demás para dar más. Si no, ya contestamos esto y pasamos al cierre. Bueno, sobre el tema que dice la compañera sobre el crecimiento de Lula, honestamente, digo, desde el lugar donde ni idea del pueblo en general. En particular, los campesinos y los dirigentes, esto con los que nosotros hablábamos, no. A ver, cuando hacíamos la pregunta, mira, falló Castillo, Lula, Chávez, Nicaragua, el de Chile, no es hora ya de que gobiernen los trabajadores, porque todos acá, digamos, ya. Es decir, no era, digamos, ahora estás hablando de un sector que viene del interior a pelear, desde el campo y demás, no es que la discusión internacional. Sí tenemos que decir nosotros que es vergonzante. Y que no se va a ratificar que no es Lula representante de los trabajadores, ni representante progresista, ni democrático, ni nada de lo que le quieren barnizar, digamos, es decir, porque es vergonzante Lula como es vergonzante en nuestro gobierno, digamos, es decir, que hayan hecho una reunión y hayan reconocido a Dina, que es una tipa que trae, digamos, basta con lo peor, digamos, con lo que había para hasta desleal. Esto es lo que la gente dice, y que está reprimiendo ferozmente, se nos mete vergonzante. Es decir, contra todo. Entonces, en ese sentido, no sé qué dice el pueblo, pero nosotros tenemos que decir que es vergonzante, digamos, y que sí, junto con eso, nosotros tenemos que seguir peleando en cada país y sobre todo en Latinoamérica, porque los gobiernos, denunciar esa actitud de los gobiernos. Denunciar que son gobiernos que están con una tipa que está matando gente, digamos, para seguir con los negociados y seguir con el saqueo. Entonces, que nosotros exigimos que rompan las relaciones, que es lo que necesita Perú, porque, compañeros, nosotros podemos discutir un montón de cosas que ese proceso, esto de la unidad de los luchadores, esto de construir un gran partido, porque vos le dices a la gente, dice, sí, hay que construir un nuevo partido. Bueno, un partido, ¿quiénes tienen que estar en este partido? ¿Cuál es el programa para recuperar las riquezas? Esto que decía Liliana, nosotros queremos pelear desde nuestro partido, decía ella, porque ella es una compañera del partido de las y los trabajadores, nosotros queremos que corten la deuda externa, que es el 11% del presupuesto, más encima queremos que recuperar el gas, porque vamos a tener entonces esa plata nosotros, y ahí se acabó, ahí vamos a tener los planes de vivienda, el primero de los hospitales, porque ella es trabajadora, ahí vamos a poder aumentar los salarios, todo, digamos, en ese sentido, bueno, nosotros queremos pelear por todo eso. Así que me parece que nosotros tenemos que hacer todo lo que podemos ir adentro, pero desde afuera lo que hay que hacer es romper esta valla de que hacen todos los presidentes latinoamericanos para callar el pueblo cubano, peruano, al revés. En ese sentido, la Argentina, y que hayamos empalmado con los peruanos autoconvocados, compañeros, muy importante para poder concretar que es así, que así se puede y que eso es lo que tenemos que hacer, digamos, en ese sentido. Además de que, por supuesto, un ejemplo de uno siempre tiene que defender su tierra, digamos. Bueno, así que es un proceso que está abierto, que está muy fuerte, que no es secundario que no tenga una dirección unificada y centralizada, compañeros, porque así como esto puede ganar, también puede perder, ¿está? Porque entre todo la policía y los viejos aparatos están tratando todo, desde sacar. La CGT hace esta movilización cero impactada, digamos. Yo también cuando dice la CGT-P, que nosotros estamos acostumbrados a la CGT, grandes palcos, ¿no? Así vienen todos. Yo le saqué la foto porque daba la impresión, era una motoneta con un carrito grande, un palo, 3 parlantes y ahí el dirigente general de la construcción, que es un directivo de la CGT-P, dando el discurso. Entonces diciendo los trabajadores, Vilma, la mano manchada de sangre, los trabajadores salimos a la calle, el primer paro después de 20 años. Por eso, salimos a la calle y sí vamos a hacer política, no solo tenemos que trabajar, bla, 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 vamos a pedir, vamos a entregar un petito que dicen 3 reclamos, que se vaya Dina, que haya elecciones y que el próximo gobierno convoque un referéndum para ver si constituyente sí o no, que esto es una lucha larga. Ahora, hace 3 semanas que estaban los campesinos pidiendo que se vaya Dina, pero que se vaya el Congreso. Esto del Congreso no dicen nada, ¿está? Porque por supuesto entre ellos tienen gente de su partido en el Congreso haciendo negocio, digamos. Tampoco decían nada de la Asamblea Constituyente, y por supuesto menos que los obreros y los campesinos tenemos que gobernar, por supuesto, porque ellos quieren gobernar con los empresarios, en eso son socios como los nuestros, digamos, en eso. Por eso, nosotros tenemos que decir que ese proceso todavía está abierto, está vivo y que todavía esperamos y estamos esperanzados, no están solos también, digo, también contra la dictadura de Nicaragua se están
Brasil, digamos, y también ahora hay unas huelgas bárbaras en Europa, digamos, entonces es decir, tenemos que apostar a que esto siga creciendo, digamos, sabiendo que en la tarea de la construcción de la dirección, que es la tarea voluntaria que hacen los luchadores para asociarse, reunirse, organizarse, como estamos acá con este calor, viendo a ver cómo poder aprovechar esta revolución, esa es la tarea de las tareas que tenemos que hacer los trabajadores y los pueblos. Si no lo hacemos nosotros, está claro que con Castillo todos gobernaron. Y acá es la derecha y la falsa izquierda y los fracasos repetitivos de la falsa izquierda, que nos hace perder tiempo, años, muertos, hambre, de saqueo, contaminación. Ellos también son responsables junto con la derecha, porque nos tienen años. Así fue el proceso de Venezuela, así fue el ingreso de Lula, así fue Castillo también. Entonces, está claro, si no construimos una nueva organización política de los que nunca gobernamos, con un programa que sea que se les saque la riqueza, esas riquezas naturales que tienen los saqueadores, que son las transnacionales, que si no luchamos contra esos políticos que la defienden por 2 mangos o por una coima, y si no construimos algo nuevo para cambiar de base todo eso y que gobernemos, no va a haber salida para Latinoamérica. Y la verdad, compañeros, el pueblo peruano y todos los pueblos latinoamericanos que hace décadas que estamos luchando, sí se merecen que sigamos haciendo esfuerzo para la construcción de una nueva dirección de clase internacionalista y revolucionaria. Nada más, compañeros. Por todas tus palabras, por el viaje y por toda la experiencia que nos contaste hoy, y como decía el flyer de la invitación, porque el ejemplo de la lucha peruana es nuestro ejemplo, así que vamos a seguir apostando para que esta lucha triunfe. Comentar también que desde Izquierda Socialista somos parte del Comité de Solidaridad con el Pueblo Peruano en Argentina. Mañana va a haber una actividad que es participar junto a las madres de Playa de Mayo en su tradicional ronda para llevar también el reclamo de la comunidad peruana. Estaremos allí presentes, como en todas las actividades que vayan surgiendo para acompañar esta enorme lucha hasta que caiga Lina y más también. Así que bueno, muchísimas gracias. Especial agradecimiento entonces para las compañeras y los compañeros de peruanos autoconvocados, porque nos vamos a seguir viendo en la lucha.